Hola, mi nombre es Brenda Michelle Campos Moreno y el día de hoy mi compañera Oyuki Daleyu Miranda Gastelum y yo les vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, llamada por aquel entonces la Gran Guerra, fue un conflicto bélico internacional con epicentro en Europa, que abarcó desde 1914 hasta 1918. La Primera Guerra Mundial tuvo distintas causas, tales como la radicalización del nacionalismo. A finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino para el cual habría nacido. Junto a ello, el nacionalismo abrazaba la idea de que la forma de administrar la nación es un autogobierno nacional. En estas circunstancias, las naciones ya conformadas lucharían por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y competir contra otros en la concesión de su destino. En aquellas regiones donde persistían modelos imperiales, como el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, comenzaba un proceso de erosión. El desarrollo exponencial de la industria armamentística. La industria armamentística alcanzó también un elevadísimo nivel de desarrollo, que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, acorazados, granadas, tanques de guerra, submarinos, aviones, etc. Los países habían invertido grandes cantidades de dinero en la fabricación de estas armas, y había quienes estaban deseosos de usarlos. La expansión del imperialismo europeo. En el siglo XX tuvo lugar un exceso en la producción de bienes de consumo industrializado, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas. Asusados por el nacionalismo y habiendo perdido el control sobre América en el siglo XIX, los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano como cantidad de recursos, así como la competición por el control de los mercados no europeos. El imperialismo representó un grave problema interno para Europa, debido, entre otros factores, a la desigualdad en el reparto de las colonias africanas. Mientras Gran Bretaña y Francia concentraban más y mejor territorio, Alemania tenía poco y era menos ventajoso, y el Imperio Austrohúngaro reclamaba alguna participación en el reparto. Las tensiones geopolíticas en Europa. La situación no era mejor en la escena de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así se abrieron una serie de conflictos dentro de la región que exacerbaron las tensiones. Entre estos podemos mencionar conflicto franco-alemán. Desde la guerra franco-prusiana que tuvo lugar en el siglo XIX, Alemania, bajo el liderazgo de Bismarck, había logrado anexionar Alsacia y Lorena. En el siglo XX, Francia vuelve a reclamar el dominio sobre la región. Conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado con Gran Bretaña, que lo dominaba. Conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputaban el control de los Balcanes. La formación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación de o renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de unos países sobre otros. Estas alianzas fueron la Unión Alemana, en manos de Otto von Bismarck, 1871-1890, la cual pretendía conformar una unidad germánica y sirvió para contener a Francia temporalmente. La Triple Alianza, formada en 1882, en esta inicialmente se encontraban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la guerra, Italia no brindaría su apoyo a la Triple Alianza y se pondría del lado de los aliados. La Triple Entente, establecida en 1907 contra Alemania. Los países que la conformaron originalmente fueron Francia, Rusia y Gran Bretaña. Asesinato del archiduque Francisco de Austria. El asesinato del archiduque Francisco de Austria fue no tanto una causa, como sí un detonante de la Primera Guerra Mundial. Se produjo el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, capital de lo que para entonces era una provincia del Imperio Austrohúngaro. Bosnia-Herzegovina. Fue perpetrado por el extremista Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio terrorista Mano Negra.
Como consecuencia inmediata, el emperador austrohúngaro Francisco José I decide declarar la guerra contra Serbia el día 28 de julio de 1914. La alianza franco-prusiana se levantó en defensa de Serbia y Gran Bretaña se alineó con ellos, en tanto que Alemania se posicionó en favor del Imperio austrohúngaro. Así dio inicio a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo distintos acontecimientos, tales como el estallido de la guerra. El desencadenante oficial fue el asesinato, el 28 de junio de 1914, del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, por un estudiante serbo-bosnio. Alemania, a la edad del Imperio Austrohúngaro, declaró la guerra a Serbia, por lo que Inglaterra, Francia y Rusia, Triple Entente, declararon a su vez la guerra a Alemania y Austria-Hungría, aliadas con el Imperio Otomano. Triple Alianza o Imperios Centrales. Desarrollo de la guerra. La guerra de movimientos es el nombre que se dio a la primera fase del conflicto. El objetivo alemán era una rápida conquista de Francia y Rusia por medio de grandes ofensivas. La resistencia francesa en el Marne, septiembre de 1914, frenó los planes germanos de una rápida victoria. La penetración alemana fue mayor en el frente ruso, aunque los resultados finales fueron los mismos. La guerra de trincheras. Desde finales de 1914 hasta 1917, los frentes permanecieron estables, a pesar de los intentos por ambos bandos de llevar adelante grandes ofensivas. Especialmente cruentas resultaron las batallas de Verdún y de Somme en 1916, con miles de muertos, aunque ningún ejército obtuvo una ventaja clara. La utilización de nuevas armas, como las balas explosivas, los gases, la aviación y los blindados, tampoco se tradujeron en éxitos militares relevantes. La crisis de 1917. En el año 1917 se produjeron dos acontecimientos relevantes que cambiaron el curso de la guerra. La entrada de Estados Unidos en el conflicto a favor de la Entente. El desequilibrio económico, material y humano a favor de los aliados hizo que las tropas alemanas comenzaran a ceder el terreno conquistado a los aliados. Los aliados vencieron en la Segunda Batalla del Marne, en Aisne y en Amiens, la revolución bolchevique en Rusia. Pese a la grave crisis interna en Rusia, el armisticio ruso-alemán no se lleva a efecto hasta 1918. La contraofensiva germana da lugar a la paz Berlín-Litovsk, por lo que Rusia sale de la guerra y pierde Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, entre otros territorios. Los tratados de paz. La debacle en los frentes y la grave situación interna de los imperios convence a los gobiernos de la Triple Alianza de la inutilidad de continuar la guerra. En junio de 1919, medio año después del cese de las hostilidades, se firman tratados de paz de Versalles, cuyas consecuencias son, para los vencedores, Inglaterra y Francia salen fortalecidas en su papel de imperios coloniales. Surgen dos nuevos gigantes en el panorama internacional, Estados Unidos y la Unión Soviética. Para los derrotados, Alemania ha de pagar ingentes indemnizaciones de guerra, pierde territorio nacional a favor de Francia y Polonia, cede las colonias que pasan a Inglaterra y Francia. Se produce la desmilitarización del Sarre y la reducción del ejército. Austria-Hungría supone la disolución del imperio. Aparecen Austria, Hungría y Checoslovaquia como nuevos estados, Eslovenia, Croacia y Bosnia. Se une a Serbia y Montenegro para formar Yugoslavia. Rumania, Polonia e Italia obtienen concesiones territoriales. Imperio Otomano, disolución del imperio. Turquía se convierte en país independiente. El resto de sus posesiones pasan a manos inglesas y francesas. La Primera Guerra Mundial supuso un avance en la incorporación de la mujer al mercado. Hasta ese momento había estado relegada a tareas domésticas o a acompañar a su marido a los distintos actos sociales. Incluso durante el auge de la Revolución Industrial, la mujer quedó relegada al cuidado de los hijos y solo algunas, en la mayoría de los casos eran solteras, consiguieron entrar en el proceso productivo pero siempre relegadas y con salarios inferiores a los de los hombres.
La guerra supuso un cambio. Por un lado, el reclutamiento de gran parte de la población masculina para acudir al frente y por otro las necesidades industriales derivadas del conflicto bélico atrajeron a las mujeres al campo laboral. La Primera Guerra Mundial crea nuevos papeles para la mujer asumiendo trabajos y responsabilidades en las que antes había estado excluida. Así, por ejemplo, las féminas que trabajaron en el sector bancario creció unas iniciales 9.500 a casi 64.000. La incorporación de la mujer al mercado laboral alcanzó unas cifras nunca vistas hasta el momento. Además, asumen trabajos tan dispares como desollinadoras, conductoras de camiones u obreras en las industrias armamentísticas. Así, entre Francia y Gran Bretaña, más de 1,5 millones de mujeres trabajaron en fábricas de armamento, mientras en Alemania el 38% de la fábrica bélica estaba compuesta por mujeres en 1918. Uno de los hándicaps que se encontraron la mujer fue lógicamente la resistencia de los hombres que permanecían en las fábricas. Estos no aceptaban de buen grado que las mujeres pudieran desempeñar con la misma efectividad algunos de sus puestos laborales. Otra preocupación que tenía es que si la disminución del salario con la mujer podía finalmente perjudicarles. Son sin embargo las mujeres las primeras que se movilizan pidiendo una igualación salarial por la ley para evitar esta discriminación. El gobierno francés fue de los primeros que aborda el tema. Así, en 1915 estableció un salario mínimo para las mujeres que trabajaban en las industrias textiles cosiendo una ingente cantidad de uniformes militares. Posteriormente, en 1917 decreta que hombres y mujeres ganan lo mismo por pieza trabajada. Aún así, pese a la intervención gubernamental, al final de la guerra la desigualdad sigue existiendo. El final de la guerra pudo parecer un final a este proceso. La cesación de temporalidad de las mujeres en el puesto de trabajo persistía. El regreso de los hombres del frente supuso su reincorporación al mercado laboral y las mujeres. La diferencia salarial se incrementa. Todo ello se vio beneficiado por la escasez de derechos políticos o reales de las mujeres. La inexistencia del sufragio universal o ciertas tendencias políticas llevaron a pensar que esta discriminación volvería al pasado. Sin embargo, el final de la Primera Guerra Mundial supuso un cambio definitivo. Las pérdidas humanas o el regreso de soldados cuya capacidad de trabajo era ya nula permitieron que esta puerta ya no se cerrará. Las mujeres asumieron puestos que muchos hombres no querían, demostrando su capacidad laboral. Además, la lucha por sus derechos sigue creciendo, convirtiéndose en una realidad que la clase política no puede evitar. Poco a poco, las principales democracias instauran el sufragio universal, algo que se supone un avance fundamental. Lógicamente, solo fue el principio, un camino que ha seguido y continúa en décadas posteriores. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo en la que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando. En Alemania, Franz Ferdinand, la principal causa de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla. Se necesitaron 6 meses de negociación. La Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz. El Tratado de Versalles entró en vigor en 10 de enero de 1920. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas estipula que las potencias centrales, Alemania y sus aliados, acepten toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra, y bajo los términos de los artículos 231 y 248 deberían desembarcarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue sofocado
tempranamente por acontecimientos posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años 30 con la llegada al poder de Adolf Hitler. Gracias por su atención. Esto fue la Primera Guerra Mundial. Esperamos que les haya gustado.